¿vale? Voy a ser un poco el conductor de esta sesión. Como muy bien comentaba Jesús, la idea es intentarla desarrollar de manera rápida estos 45 minutos, ¿vale? Tengo muchísimas cosas que contaros, espero que sean de vuestro interés y si os parece, pues reservamos esos 15 minutos finales para cualquier tipo de duda que os pueda surgir sobre la herramienta, sobre la tipología de proyectos, los casos de uso, etcétera, que os puedan ir surgiendo, ¿vale? Si os parece, paso ya a la presentación, que me va a servir un poco de guía de lo que va a ser la masterclass, ¿vale? Espero que estéis viendo mi pantalla. Si me lo puedes confirmar, Jesús. Estupendo, estupendo. ¿Sí? Se ve. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco presentarme, ¿vale? Mi nombre es Jorge Sanz, como bien comentaba Jesús, soy el director de soluciones de software dentro de EFOR, ¿vale? EFOR es una compañía de servicios tecnológicos que pertenece, digamos, al mismo paraguas que mis compañeros de Wadin, ¿vale? Hoy os dejo mi correo electrónico por si tenéis algún tipo de duda que os pueda surgir a posteriori de esta masterclass, ¿vale? Bueno, ¿de qué me gustaría hablaros hoy? ¿Vale? Esto es un poco la agenda de cómo me gustaría llegar. Espero no enredarme mucho en alguno de los puntos y que me dé tiempo a hacer por lo menos un overview completo a cada uno de los puntos que veis en esta agenda. Empezaremos con una pequeña introducción de lo que es Business Intelligence, ¿vale? Este término que es muy manido y, bueno, pues bajar un poquito a la parte quizá más técnica o más real, más de herramientas, ¿vale? Que nos van a permitir generar este tipo de proyectos. A partir de ahí, pues introduciremos la tecnología Power BI y a partir de ahí, pues veremos pues, ejemplos de cómo trabajar con Power BI, con las distintas capas, ¿vale? Que se pueden trabajar con los datos, ¿vale? La captura de los datos, el modelado, la visualización y la publicación para compartir con nuestros compañeros, colegas, clientes, proveedores, ¿vale? Bueno, pues sin más, si pasamos a ver qué es Business Intelligence, ¿no? Un poco lo que existe por debajo de este término de Business Intelligence es la capacidad de generar inteligencia de negocio, como bien dice el nombre. Lo que viene es a ver cómo somos capaces, a través de unos datos, ser capaces de generar conocimiento, ¿vale? Los datos por sí solos no es conocimiento, es decir, que mi empresa haya vendido X miles de euros o que hayamos tenido unos costes de X miles de euros, etcétera, no por sí mismos no es conocimiento. Solamente cuando somos capaces de enfrentarlos a objetivos, o somos capaces de generar indicadores sobre esos datos, o somos capaces de introducirles una capa de negocio a esos datos, vamos a ser capaces de obtener ese conocimiento, ¿vale? De forma que ese dato tenemos que ser capaz de consolidarlo, porque al final siempre nos movemos con varios orígenes de datos, es decir, dentro de nuestras organizaciones pues tenemos orígenes de datos de ventas, de producción, de compras, de recursos humanos, etcétera. Tenemos que ser capaces de consolidarlo por un lado y por otro lado es procesar esos datos. ¿Cómo metemos, como decía, esa capa de negocio, esa capa de traducir esos datos a algo que un analista de negocio sea capaz de entender, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que ya tenemos ese dato procesado, vamos a ser capaces de analizar ese dato, de extraer conclusiones y de definir planes de acción o distintos siguientes pasos que tengamos que hacer en base a esos datos que hemos sido capaces de consolidar y procesar, ¿vale? Si nos hacemos un poquito de historia, ¿vale? ¿Cómo se ha trabajado con la información, ¿no? Con los datos en los últimos años? Pues inicialmente se hablaba pues, de lo que era la generación de informes, ¿vale? De forma que teníamos un sistema transaccional, o sea, un lugar donde se generaban datos, ¿vale? Que puede ser mi sistema de gestión, mi sistema de producción, etcétera, etcétera, del cual yo extraía unos informes, ¿vale? Eran procesos bastante complejos en los cuales solamente los técnicos eran capaces de generar este tipo de informes, ¿vale? Además, las consultas eran difíciles. ¿Por qué? Porque cada entorno era pues, de su padre y de su madre, ¿no? Si me permitís decirlo, ¿no? Es decir, mi entorno de producción no se hablaba con mi entorno comercial o con mi entorno de gestión y cada uno de ellos tenía una forma distinta de consultar sus datos, ¿vale? Y además, lógicamente, pues difícil integración de múltiples sistemas, porque cada uno era una tecnología distinta, una forma distinta de poder trabajar con los datos. A posteriori,
se introdujo el concepto de Data Warehouse, ¿vale? ¿Qué es un Data Warehouse? ¿Vale? Pues es un sistema que lo que va a hacer es consolidar de alguna forma perdón, distintos orígenes de datos que tengamos en nuestra organización, ¿vale? De forma que ya no vamos a consultar directamente sobre nuestros sistemas transaccionales, sino vamos a ir a un almacén donde vamos a ir colocando esos datos, vamos a hacerles un primer tratamiento a esos datos para posteriormente poder generar esos informes. Lo bueno es que vamos a tener una rápida ejecución de consultas, ¿vale? Vamos a permitir además acceder a distintos orígenes de datos, ¿vale? Y además vamos a poder adaptar la información sin tocar los datos en origen, ¿vale? Es decir, los datos siguen viviendo en mis sistemas transaccionales, pero los voy a mover, los voy a consolidar sin tener que tocar el origen, ¿vale? Que cuando un programa funciona de una manera determinada, no le puedes tocar su estructura de datos, ¿vale? Los contras que tenía es que, lógicamente, todavía eran sistemas muy, muy destinados a personal muy técnico. Además, claro, una vez que agrupábamos los datos, si queríamos después desagruparlos, no era posible. O sea, el camino era unidireccional. Del sistema transaccional pasamos al Data Warehouse, pero no podemos volver. O sea, si yo he agrupado mi facturación, luego no puedo hacer una desagrupación de esa facturación, ¿vale? Bueno, pues en este entorno apareció el concepto de soluciones de Business Intelligence desde el punto de vista técnico, ¿vale? Que incorporaba nuevas capas, nuevos elementos en este ciclo de vida que tiene el dato desde que se produce hasta que se consume por un analista o por un usuario final, que viene un poco representado en este gráfico, ¿no? Distintos orígenes de datos, a partir de ahí se generan lo que se denominan los procesos ETL. Un proceso ETL es un proceso de extracción, transformación y carga, sus siglas en inglés. Es decir, me conecto al origen de datos, donde están mis datos, una Excel, una base de datos, un correo electrónico, un fichero de texto, lo transformo, ¿vale? En base a cómo quiero tener yo esa información y lo cargo en un repositorio independiente, que sería nuestro Data Warehouse. A partir de ese Data Warehouse generamos lo que se denomina una estructura multidimensional, otro elemento tecnológico, ¿vale? Que es o un cubo lab o un modelo en su denominación más moderna, ¿vale? Que lo que hace es introducir esa capa de negocio, ¿vale? Es decir, ahí es donde voy a definir qué es una productividad, qué es una rentabilidad, qué es un rendimiento, qué es un coste, ¿vale? Todas esas métricas las voy a definir en ese elemento que sería ese cubo lab. Y a partir de ahí, todas las capas de consulta y de análisis de la información que está en ese repositorio multidimensional, pues a través de informes, cuadros de mando, balance scorecard, sistemas de toma de decisión, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, esto un poco, ¿qué es un Business Intelligence? ¿No? Al final es, por resumirlo muy rápido, es esa capacidad de datos convertirlos en conocimiento e información, de forma que podamos tomar decisiones en base a esos datos, ¿vale? Bueno, lógicamente esto ha sido sistemas que llevan muchísimos años con nosotros, pues 15, 20 años con nosotros, pero sí que es cierto que en los últimos tiempos ha habido una revolución en este tipo de tecnologías y uno de los principales digamos, aceleradores de esta revolución ha sido una herramienta como es Power BI, que es la que os quiero contar durante el día de hoy. ¿Vale? Hemos hablado de BI desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de qué nos aporta a la empresa, pero sí que es cierto que podríamos clasificar también los distintos tipos de BI que tenemos en una organización en base a dos grandes grupos. Lo que se denomina un BI digamos, corporativo, un BI que en mi organización pone a disposición de los usuarios unos informes, unos cuadros de mando para que tomen decisiones, o lo que se denomina un BI de autoconsumo. ¿Qué es un BI de autoconsumo? Es aquel que, digamos, me lo dejan medio cocinado, medio crudo, para que yo le dé pues, el empentón final, digamos, ¿no? De forma que ya sean los propios usuarios los que sean capaces de complementar ese BI con las capacidades analíticas que ellos necesitan. Es decir, la organización va a hacer la mitad del trabajo y la otra mitad del trabajo la va a hacer el usuario, ¿vale? Llevándolo un poco más a detalle, un BI corporativo digamos, eran los BIs clásicos, los que llevamos 15 años haciendo, ¿no? Hay grandes conocimientos técnicos, están pensados para trabajar con grandes volúmenes de datos, con ilimitados orígenes de datos, además involucra a toda la organización,
Es decir, definir un business interior para una organización es un proyecto complejo en definición, ¿vale? Porque tenemos que aclararnos qué es un cliente. Esos datos que seguramente todos lo tenemos. No, un cliente es aquel al que le he vendido, ¿vale? Pero llegará el financiero y te dirá, no, un cliente es aquel que te ha pagado. No, pero llegará el comercial y te dirá, no, el cliente es aquel al que le he generado una oportunidad, ¿vale? Es decir, tienes que llegar a un acuerdo dentro de la organización de cada una de las entidades que participarían en este Business Intelligence, cuál es su definición, ¿vale? Son costes elevados en licencias, son productos bastante complejos, un software caro, ¿vale? Y de difícil y complicada implementación dentro de las organizaciones, ¿vale? Cuando nos vamos a un BI de autoconsumo, esto es lo que nos ha permitido la tecnología, es decir, estos grandes monstruos que eran los BIs corporativos, los hemos ido haciendo cada vez más asequibles y más software que podemos ejecutar directamente en nuestro portátil, ¿vale? Es decir, casi son herramientas ofimáticas, ¿vale? Que, pues, tipo Office, pues Excel, etcétera, que tú vas a poder trabajar con este tipo de proyectos, ¿vale? Además, está diseñado pues, para trabajar con conjunto de datos a nivel de departamento, ¿vale? Aunque han evolucionado en los últimos años y ya se puede hablar que esta diferencia de autoconsumo y corporativo cada vez es menor, pero sí que es cierto que de origen son tecnologías muy pensadas. Oye, pues mi departamento de recursos humanos pues se hace su modelo, su cuadro de mandos, etcétera, ¿vale? Normalmente son licencias que ya dispones, es decir, nosotros podemos hacer Business Intelligence con Excel. ¿Vale? Es decir, Power BI es una tecnología, ¿vale? Lo veréis, no es un producto, es una tecnología que incluso vive dentro de Excel, ¿vale? Luego haremos algún ejemplo. Y además, como ponemos aquí, la responsabilidad de las personas está sobre los informes, no sobre los datos. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia nos dice que en muchas organizaciones la gente pasa más tiempo recopilando los datos, moviéndolos a una Excel, haciendo queries contra una base de datos, etcétera. Más tiempo haciendo eso que realmente analizando los datos y tomando decisiones y planes de acción en base a los datos que tenemos en nuestros sistemas, ¿vale? Bueno, por intentar introducir un poco la herramienta, ¿vale? ¿Qué pasos tenemos dentro del flujo de vida de los datos de una organización, ¿vale? Es decir, da igual el sistema de Business Intelligence que vayamos a incorporar, siempre tenemos más o menos las mismas tareas, ¿vale? La primera es capturar los datos, como veíamos. Es decir, yo tengo que tener un sistema que sea capaz de conectarse a mis orígenes de datos, a mis distintos sistemas informáticos de la organización, sin alterarlos, lógicamente, pero tiene que tener esa capacidad de conectarse y traer los datos para empezar a trabajar con ellos. Tenemos que desasociar lo que es el análisis de la información del propio sistema que está generando los datos, porque si no, al final ralentizamos los sistemas, no podemos homogeneizarlos, etc. Luego, es muy importante que un sistema de BI nos dé estas capacidades de captura. Por otro lado, tenemos que ser capaces de modelizarlos, es decir, una vez que tengo los datos, tengo que inferir a esos datos la información necesaria para la toma de decisiones. Eso significa hacer lo que se denomina un modelo, ¿vale? Introducir métricas, indicadores, ¿vale? Que se autocalculen con los datos que tenemos y nos permita saber, oye, mi negocio va bien, mi negocio va mal, etcétera, ¿vale? Por otro lado, una vez que tenemos generado ese modelo, tenemos que ser capaces de visualizarlo y visualizarlo de una manera atractiva, interactiva, accesible para nuestros usuarios. Que no tengan que irse al modelo, al más bajo nivel para entender lo que está ocurriendo en mi negocio, sino vamos a construirle pues, cuadros de mando, etcétera, en los cuales ya con esa visualización el usuario tenga suficiente sin tener que entrar a hacer un modelo. Y por supuesto, una vez que tenemos esa visualización, tenemos que ser capaces de compartirlo en la organización. ¿Vale? Es decir, los hilos de información, esta información está en mi PC y está aquí, y si quieres yo te la mando, pero el origen lo tengo yo, etcétera. Cada vez más estamos en organizaciones donde los datos tienen que ser más abiertos, más transparentes a aquellas personas que los tienen que utilizar. Por lo tanto, necesitamos una herramienta que nos permita publicar esa información, publicar esos cuadros de mando de una manera rápida, sencilla, fácil para los usuarios, tanto para la publicación como para luego, la última fase, la consulta, ¿vale? Es decir, cómo vamos a permitir que los usuarios accedan a esa información. Pues les tenemos que dar la herramienta que necesiten, cuándo la necesiten y dónde la necesiten. Hoy en día no estamos todo el mundo todo el día sentado delante de un PC
con una pantalla de 19 pulgadas y demás. Estamos con nuestro portátil, estamos, bueno, antes viajando con nuestro móvil, con nuestra tablet, etcétera, etcétera. Luego tenemos que tener un sistema que esté donde esté el usuario, sea capaz de acceder a esas visualizaciones y a esos modelos para de nuevo tomar decisiones en el momento que las necesite, ¿vale? Bueno, digamos, ecosistema de business intelligence, de corporativos, de autoconsumo, etcétera. ¿Por qué Power BI? ¿Por qué Power BI? ¿Por qué esta masterclass sobre Power BI? ¿O por qué Power BI, como estáis viendo en este gráfico? ¿Vale? Este gráfico es un gráfico de una consultora independiente que es Gartner, que hace lo que se denomina los cuadrantes mágicos, ¿vale? Que es, de alguna forma, selecciona una tecnología, ¿vale? Y pues va clasificando lo que son los fabricantes en base a los que son líderes, los que son visionarios, los que son de nicho, etcétera, ¿no? Y esto podéis ir viendo. En la izquierda era cómo era este cuadrante mágico en 2016, ¿vale? Cómo pasó a ser en 2017, este de la izquierda, ¿vale? Y cómo está siendo ya en el año 2018, ¿vale? Perdón, que vuelvo un poquito para atrás. ¿Vale? Ya veis que poco a poco las herramientas de Microsoft, ¿vale? Se han ido cada vez más distanciando del resto, ¿vale? Eso fue el cambio que introdujo Microsoft en su tecnología hacia lo que tenemos el autoconsumo, donde Power BI es la tecnología base sobre la que se produce todo este tipo de funcionalidades, ¿vale? Una masterclass. Vale, entonces, ¿cómo funciona Power BI? ¿Vale? Vamos a ir entrando poquito a poquito en detalle. En el fondo, lo que vamos a ver es que, como tenemos aquí en nuestra parte izquierda, ¿vale? A ver si puedo ponerme así, para que lo veáis mejor. En esta parte izquierda vamos a tener lo que se denomina las herramientas de autor, ¿vale? En este caso es una herramienta que se denomina Power BI Desktop, ¿vale? Que en esa herramienta de autor lo que nos va a permitir es conectarnos a un montón de orígenes de datos, y ahí iremos entrando en ese detalle. Aquí vamos a trabajar con nuestros datos, los vamos a modelizar, los vamos a visualizar, etcétera, etcétera. Una vez que hemos construido nuestro cuadro de mando, nuestro modelo, etcétera, lo vamos a publicar, ¿vale? Lo vamos a subir a un servicio, al Power BI Service, que es un servicio que vive en la nube, es decir, un servicio online, no necesito infraestructura, no necesito desplegar ningún tipo de servidor, ¿vale? Y nos va a permitir publicar aquello que hemos generado en nuestro desktop. Bueno, a través de una serie de gateways, no voy a tener mucho detalle, cosas muy técnicas, etcétera, para acceder a los datos, vamos a dar acceso a nuestros usuarios a través de un navegador, una aplicación de Windows, una aplicación de tablet, una aplicación de teléfono móvil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco a muy alto nivel lo que sería los distintos elementos que van a componer Power BI. ¿Vale? Si recopilásemos nuestro diagrama de las distintas fases, dentro de la fase de captura, hay una tecnología dentro de Power BI que se llama Power Query, ¿vale? Es aquella que nos va a permitir conectarnos a los datos, ¿vale? Cuando hablamos de modelización, hay otra tecnología que se denomina Power Pivot, que lo que nos va a permitir es generar esos modelos, ¿vale? Power Pivot quizá os suene a algunos porque se introdujo inicialmente en Excel, ¿vale? Excel en la versión 2016 creo que fue, o anterior, no recuerdo ahora muy bien, introdujo Power Pivot. Lo que hacía Power Pivot dentro de Excel era solucionar, por ejemplo, un problema que existía en Excel, que era el tamaño máximo de filas que podía tener una hoja. Inicialmente eran 65.000, luego pasaron a 6 millones, pero a veces seguía quedándose corto, ¿vale? Pues introdujeron Power Pivot como esa tecnología que permita virtualmente infinitas, ¿vale? Infinitas filas. No había ya una limitación en el número de filas con las cuales se podía trabajar, etcétera, etcétera. Además, introducía pues, conceptos de modelado, de relación entre distintas hojas, nos quitábamos los famosos buscarubes, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de la capa de visualización, hablamos de Power BI y Power Map como tecnologías que nos van a permitir generar estos cuadros de mando. Y a la hora de publicar, vamos a hablar de Office 365. Office 365 es la solución ofimática o la solución en una plataforma cloud de Microsoft pues, para todos sus servicios pues, de correo, de desplegar un Word, gestión documental, desarrollo de aplicaciones, etcétera. Y en ese mismo ecosistema de aplicaciones tenemos una
una funcionalidad que es Power BI desplegado en Office 365, ¿vale? Y para la consulta, pues como ya he indicado, pues tenemos un montón de aplicaciones que van a correr en mi PC, que van a correr en mi móvil, en mi tablet, etcétera, etcétera, para que los usuarios puedan acceder y consultar esta información, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver la primera de las herramientas. Yo creo que ya vale de tanta PPT y así empezamos ya un poco a ver y a tocar la tecnología y las herramientas. Me gustaría que fuese lo más didáctica, lo más práctica esta presentación, ¿vale? Lo primero, comentaros que hay una página web que es powerbi.com, ¿vale? Ahora accederemos, ¿vale? Si os parece, voy a compartir mi escritorio, que quizás va a ser más fácil. Jesús, no sé si se ve bien. Vale, perfecto. Sí, se ve el escritorio. Vale, perfecto. Bueno, pues existe una página web que es powerbi.com. ¿Vale? Que es donde vais a tener pues toda la información sobre este producto, etcétera, etcétera, ¿vale? La verdad es que hay mucha información, mucha documentación, ¿vale? Sabéis que Microsoft desde los últimos años ha hecho un cambio de esa opacidad, ¿no? De que le caracterizaba a ser un entorno muchísimo más abierto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a poder hacer, ¿vale? Es podernos descargarnos directamente Power BI Desktop, ¿vale? Esto es súper importante. Es una herramienta gratuita. O sea, la herramienta de autor, la herramienta con la cual vamos a trabajar para construir estos modelos es totalmente gratuita. No hay una versión de pago y una versión gratuita, sino es la misma versión, ¿vale? La podemos descargar directamente, ¿vale? Hacemos clic en este enlace y automáticamente, a mí me abre la Store de Windows, pero podemos descargarnos e instalarnos la aplicación, ¿vale? Os invito de verdad a descargarla y si a partir de esta masterclass podéis jugar un poco con vuestros datos y podáis de alguna forma interactuar con esta herramienta, ¿vale? O sea, importante, powerbi.com y desde aquí podéis descargar. Hay varios productos, centraros por ahora, si queréis, en Power BI Desktop, ¿vale? Que es la herramienta de autor con la que generar nuestros cuadros de mando, ¿vale? ¿Cómo se estructura esta? A ver si permito esto. Bueno, espero que estéis viendo bien mi pantalla. Bueno, esto sería lo que sería el entorno de trabajo de Power BI Desktop, ¿vale? Aquí se va dividiendo en distintas zonas. En la parte superior es la ribbon, ¿no? La cinta de opciones, pues muy típica de las herramientas ofimáticas, pues como Word, Excel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tendríamos todas las acciones que podemos hacer con nuestros datos, ¿vale? En la parte izquierda vamos a ver unos botones que van a ser el acceso a lo que es el modelo. Cómo voy a ver esos datos que me he traído y cómo los he modelizado, cómo se relacionan los datos entre sí, etcétera, ¿vale? En la parte central vamos a tener lo que se denomina el lienzo, ¿vale? Al final, esto es como cuando pintamos, ¿no? Pues tenemos un lienzo en blanco en el cual vamos a ir colocando pues, distintos elementos. En el ejemplo que estáis viendo, pues tenemos una tabla, unos gráficos de barras, unos gráficos circulares, unos KPIs en la parte inferior, etcétera. Pues ahí es donde vamos a ir pintando nuestros cuadros de mando, ¿vale? En la parte derecha vamos a tener nuestra zona de filtros, ¿vale? Cuáles son los filtros que estoy aplicando para la visualización de estos datos, ¿vale? Y en la parte derecha, donde vamos a construir nuestra visualización, donde vamos a tener nuestro modelo y vamos a poder ir pintando y arrastrando los distintos visuales que nos va a ofrecer la herramienta, ¿vale? Y en la parte inferior, navegación, es decir, un cuadro de mando, el concepto de cuadro de mando. Bueno, no he hecho mucho hincapié. Al final, un cuadro de mando es una representación visual de unos datos que aporta interactividad, ¿vale? Luego entraremos en este concepto de qué es interactividad. Significa que el usuario puede actuar contra esos datos. No son unos datos estáticos que me muestra la pantalla, sino yo, mediante mi ratón, pues puedo ir haciendo clics dentro de esos datos y la información se va adaptando, ¿vale? Pues estos cuadros de mando pueden ser varios dentro de un mismo fichero, por decirlo de alguna manera. Esa navegación por las distintas páginas la vamos a tener en esta parte inferior de navegación ordenadas por pestañas, ¿vale?
Y en la parte superior derecha, lo que sería el login del usuario, ¿vale? Yo al final estoy trabajando con mi Power BI Desktop, que lo voy a poder publicar con una cuenta que me da mi organización o con una cuenta que me he generado yo gratuitamente. Bueno, pues ahí voy a introducir mi usuario y mis credenciales, ¿vale? Porque lo veáis, este sería nuestro Power BI Desktop, ¿vale? Ya veis, la parte superior, como decíamos, esta cinta de opciones, donde vamos a tener distintas pestañas, donde vamos a poder ir viendo, ¿vale?, las distintas acciones que voy a poder ir haciendo con mis cuadros de mando. En la parte izquierda tenemos lo que es nuestro modelo. Aquí tenemos nuestra capa de visualización, nuestra capa de acceso a los datos, ¿vale? Pues aquí ya veis que tengo una serie de tablas, pues de calendario, categorías, clientes, objetivos, productos. Y aquí pues tengo todos los datos que me he traído, ¿vale?, a mi Power BI Desktop. Y el último, que es el botón, digamos, del modelo, es cómo se relacionan las distintas tablas que me he traído, que pueden ser de distintos orígenes de datos, es decir, mis clientes pueden estar en mi ERP, la producción está en mi sistema de producción, mi reporte comercial está en un CRM, bueno, pero yo todo eso lo quiero consolidar en un único punto. Le tengo que decir al sistema cómo esos orígenes de datos se relacionan entre sí, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos este cuadro de mando, veis un poco cómo está construido, ¿vale? Como os decía, el concepto de cuadro de mando. No sé si lo conocíais, hacemos una pequeña demo de cómo se trabaja con un cuadro de mando, ¿no? Aquí en la derecha, como decíamos, tenemos nuestros filtros. Pues ya veis que tengo aquí seleccionado un filtro que el año sea 2009 y que el mes sea septiembre. Pero yo aquí, haciendo un clic, despliego las distintas opciones que me dan mis datos y podría cambiar, pues oye, septiembre no, octubre. Ya veis que todos los datos de mi cuadro de mando se autocalculan muy rápidamente en base a los datos que yo estoy seleccionando, ¿vale? Puedo seleccionar varios, puedo seleccionar uno, todos los datos de una manera muy rápida, ¿vale?, se van adaptando a la selección que yo voy haciendo. Pero ya no solamente por los filtros que tengo en mi zona izquierda, sino también los visuales. Yo podría hacer un clic, por ejemplo, aquí estoy vendiendo electrodomésticos, veis cómo todos los cuadros, todos los gráficos, ¿vale?, ya me está diciendo, mira, el total de la venta de electrodomésticos ha sido pero ahora tienes resaltado, es decir, de electrodomésticos solamente se han vendido 1 millón de euros, ¿vale? Como veis, son elementos muy interactivos donde yo puedo ir haciendo clic en cualquiera de ellos y todo se me va recalculando, ¿vale? Esto es lo que se llama, digamos, el drill through, ¿no? Es decir, yo de un visual, ¿vale?, esto que sería un visual, haciendo un clic, hago un filtro a todos los demás visuales. Pero también puedo hacer lo que se denomina un drill through, ¿vale? Es decir, ir hacia abajo. Por ejemplo, en este visual me está diciendo cuánto he vendido de cada una de las categorías de mis productos, ¿no? Soy una tienda de electrónica que vende electrodomésticos, televisión y vídeo, juguetes, etcétera. Si hago un clic en este modificador, ¿vale?, y entro dentro, hago un clic en electrodoméstico, lo que va a hacerme un drill through. O sea, ha entrado dentro de categorías electrodomésticos y me está diciendo lo que estoy vendiendo por lámparas, por aires acondicionados, por refrigeradores, etcétera, ¿vale? Podría hacer un clic, ya se me recalcularían de nuevo también todos los elementos que tengo dentro de mi cuadro de mando, ¿vale? O sea, es una forma muy interactiva, como decía, de que esa capa visual está interactuando con nuestro modelo que hemos desplegado, digamos, en nuestro Power BI Desktop. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Vale? Vamos a ver cómo somos capaces de construir este cuadro de mando. Lo primero, como decíamos, es capturar los datos. Tenemos que ser capaces de conectarnos a nuestros orígenes de datos. Para conectarnos a nuestros orígenes de datos, dentro de nuestra ribbon tenemos un icono que se llama Get Data, ¿vale? Está también en español, no os preocupéis. Donde si yo despliego, pues tengo un montón de distintos orígenes de datos. Si le damos a más, vamos a ver la gran cantidad de orígenes de datos a los cuales me puedo conectar directamente desde Power BI Desktop. Ya veis que son un montón de ellos. Si hacemos un pequeño repaso muy rápido, me puedo conectar a ficheros de texto, ficheros Excel, ficheros CSV, JSON o incluso una carpeta. Yo puedo tener una carpeta, varios ficheros. Lo que quiero hacer es entrar a esa carpeta, que lea todos los ficheros que tenga y de alguna forma me los vaya procesando. Bases de datos, pues ya veis,
prácticamente todas las que podamos llegar a conocer. Y si hay alguna que no está aquí, pues bueno, pues podemos incluso hacernos nuestro propio conector, pero no voy a entrar en temas excesivamente técnicos, ¿vale? Power Platform, es decir, me puedo conectar a otro cuadro de mando que ha hecho un compañero, o servicios online, ¿vale? Pues desde listas de SharePoint, me puedo conectar a Salesforce, a Google Analytics, a Adobe Analytics, a LinkedIn. Bueno, puedo traerme datos de Facebook, bueno, de Instagram, etcétera. Es decir, nos da una capacidad de conexión muy amplia, ¿vale? Creo que son 100 y pico conectores distintos, ¿vale? Que tenemos para acceder a los datos. Incluso temas de Big Data, me puedo conectar a un Spark, con un Hadoop, ¿vale? O un tema muy, muy interesante, no sé si hay algún estadista o algún matemático en la máster, pero podemos generar incluso scripts de R o scripts de Python que nos generen esa analítica más avanzada sobre los datos. Hacer un clúster, una previsión de ventas, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Pues una vez que tengo todos estos orígenes de datos, voy a ver que veáis un poco cuál es la pantalla en la cual vamos a traernos todos estos datos. Esto sería la pantalla que veis, es la pantalla de Power Query que se introducía antes. Es la tecnología que nos va a permitir conectarnos a nuestros orígenes de datos. En la parte izquierda estáis viendo pues, todos los distintos orígenes de datos que tenemos, que corresponden con las tablas que veíamos anteriormente en nuestro modelo. ¿Vale? Esto es un lenguaje de script, ¿no? Es como no sé si recordáis las macros de Word, de Excel, ¿vale? Yo lo que hago es que aquí en la parte derecha, si veis, lo que tengo son los pasos que se han ido dando para llegar a conseguir los datos que yo estoy visualizando en este momento. Por ejemplo, no sé si nos vamos a la tabla de ventas o objetivos mismos. Bueno, en objetivos se puede ver bien, ¿vale? Hay varios pasos, ¿vale? Es decir, yo primero me he conectado a un origen de datos. Dentro de ese origen de datos he navegado a una tabla en concreto. A partir de ahí, por ejemplo, he hecho un filtro de esas columnas. Siempre puedo recuperar cuál es el filtro que he hecho, ¿vale? Pues en este caso me traje solamente los años 2008 y 2009, ¿vale? Además, no necesitaba todas las columnas, me quité ciertas columnas y luego aquí realicé otro filtro sobre mis filas, ¿vale? Es decir, esa labor que muchas veces hacemos en Excel, ¿no? Que nos traemos un origen, los copiamos, nos pegamos o nos conectamos a una base de datos y empezamos a trabajar con filtros, a quitarme filas, a hacer una tabla dinámica para luego utilizarla, etcétera. Todos esos pasos que vamos haciendo de una manera manual, aquí los hacemos exactamente igual, ¿vale? Los vamos haciendo en la parte superior, donde tenemos la ribbon con las distintas opciones que tengo de transformación, de añadir columnas, etcétera, ¿vale? Pero cada vez que hago una acción me va generando un nuevo paso. De forma que al hacer ese nuevo paso, ¿vale? Lo que estoy haciendo es guardar el recorrido que han tenido mis datos hasta conseguir el dato que yo tengo. ¿Qué tipo de transformaciones puedo hacer de estos datos? Pues bueno, no sé si se ve, pero hay muchísimas, ¿no? Desde gestionar qué columnas quiero visualizar, quitar columnas, quitar filas, dividir columnas, agrupar, ¿vale? Decir, oye, quiero agruparme todos estos datos pues para sacar las ventas, imaginémonos, no necesito tener cada una de las ventas, necesito un agregado de las ventas que he realizado, ¿vale? Pues lo haríamos con esta opción. O combinar distintas consultas. Vienen mis clientes de CRM y tengo mis clientes de RP y los quiero consolidar. Bueno, pues tendríamos aquí este append queries, que lo que nos haría es unir esas dos consultas. Además, podemos transformar los datos, podemos pivotarlos, rellenarlos. Bueno, podemos hacer un montón de opciones, ¿vale? Directamente con un interface gráfico que nos va a ir añadiendo, como decía, distintos pasos aquí, ¿vale? Además, aquellos que seáis pues más técnicos, más tecnológicos, programadores, etcétera, al final esto lo que te va generando es un lenguaje de script, ¿vale? Va generando un código, ¿vale? Cada vez que tú haces una acción, te guarda un paso, pero también te va generando un código que es, lógicamente, mucho más potente incluso que el propio interface gráfico. O sea, se puede hacer realmente cosas bastante complejas, ¿vale? En este tratamiento de datos, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya tengo todas mis conexiones a los datos, las transformaciones que he querido hacer a mis datos, etcétera, etcétera, tengo ya mis datos preparados para pasar al modelo. En este caso,
es un modelo que está conectado a una base de datos que yo tengo montada en mi equipo, de forma que si yo lo doy a refrescar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a conectar a todos esos orígenes de datos, va a procesar los datos, va a hacer los filtros, va a quitar las columnas, va a hacer todo ese trabajo por mí, por decirlo de alguna manera. Ya veis, me está trayendo todas las filas. Ya veis que además, bueno, hay bastante volumen de datos, 170.000 registros, 175.000 registros, 18.000, 175.000. O sea, estamos hablando de un modelo bastante potente. Ya habéis visto que la rapidez de la herramienta es bastante rápida, ¿vale? En la parte izquierda, bueno, pues aquí tendríamos, como decíamos, este modelo donde me va a ir diciendo cómo se relacionan mis distintas tablas. Es decir, pues no sé, pues mis categorías con mis subcategorías pues se relacionan por un campo, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Pues yo cogería categoría, subcategoría, pues la categoría key, pues lo pincharía, lo voy a hacer, pues ya lo tengo hecho, pincharía, arrastraría, ¿vale? Y me daría esa relación, ¿vale? Además, esto nos permite, ¿vale? También una vista donde podemos ver más claramente cuáles son todas nuestras relaciones, ¿vale? E incluso, muy interesante, es la autodetección, ¿vale? Es decir, si mis datos viven en una base de datos que tiene bien definidas las claves externas, internas, primarias, etcétera, él automáticamente va a ver esas relaciones, las va a entender y me las va a reflejar en mi modelo. Si no están definidas en la base de datos, él hace una lógica para intentar encontrar relaciones entre mis datos. O sea, si tengo una tabla que se llama usuarios, que tiene un campo email, y tengo una tabla que se llama ventas, que tiene un campo que se llama email, me va a proponer relacionar esas dos tablas a través de ese campo, ¿vale? Bueno, aquí, como decíamos también, es donde vamos a hacer nuestro modelo, ¿vale? ¿Qué es un modelo? Pues es esa representación de los datos donde hemos incorporado la capa de negocio. Si desplegamos alguna de las tablas, por ejemplo, esta tabla que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver si así que se vea un poquito mejor, ¿vale? Veis que cada uno de los campos, el campo almacén, clientes, estado, grupo, etcétera, muchos de ellos llevan unos iconos a la izquierda, ¿vale? Estos iconos lo que nos representan es qué tipo de columna, qué tipo de dato hay detrás, digamos, de esa etiqueta. Por ejemplo, almacén, pues simplemente es un campo que me he traído de mi origen de datos. Pero, por ejemplo, el objetivo de la filial, el número de ventas, el top ventas, etcétera, que tiene una especie de calculadora. Esos son lo que se denominan medidas, ¿vale? No voy a entrar en cosas muy técnicas, pero en el fondo es una medida, es una columna que no existe en mis datos y que digamos que la calculamos al vuelo, la calculamos en ejecución. Cuando el usuario acceda a el cuadro de mando, voy a calcular esa medida. No es un dato que yo tenga en mis datos, sino es un dato nuevo que estoy generando dentro de mi cuadro de mando, ¿vale? Este tema de medidas, no sé los que lo conozcáis, es donde está la potencia real de esta tipología de proyectos, ¿vale? De tipología de tecnología de business intelligence, ¿vale? Bueno, pues una vez que me he traído los datos, he generado mi modelo con esas medidas, etcétera, vamos a pintarlos, vamos a visualizar datos. Vamos a generar, por ejemplo, una nueva página, ¿vale? Ya veis, me aparece un lienzo en blanco en el cual yo voy a empezar a dibujar, ¿vale? ¿Qué voy a dibujar? Pues si me despliego aquí mis visualizaciones, ¿vale? Ya veis que aquí aparecen unas cuantas visualizaciones, pues no sé, habrá 30, 40 visualizaciones, pero lo muy interesante es que podemos incorporar nuevas visualizaciones. Existe lo que se denomina un marketplace en el cual tenemos un montón de visualizaciones que podemos incorporar a nuestros cuadros de mando. Creo que son unas 190 y tantas, aunque creo que ya supongo que habrán pasado más de 200 porque todos los meses van sacando nuevas. El 95% de estos visuales que podemos ver aquí son gratuitos, ¿vale? No hay que pagar por ellos, simplemente yo le daría añadir y automáticamente se me pondrían en mi paleta de visualizaciones, ¿vale? Hay algunos que sí que son de pago, pues o sea, alguno de Esri para geoposicionamiento, para distintas layers en sistemas GIS, etcétera, bueno, cosas mucho más complicadas que sí que, bueno, pues son de pago, ¿vale? Pero ya veis que hay un montón de visuales que podemos incorporar.
pero sí deciros que solamente con los que vienen por defecto, la verdad es que es más que suficiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo simplemente podría coger, por ejemplo, cuáles son las ventas. Pincharía sobre, en este caso, una medida y la arrastraría, ¿vale? El sistema automáticamente, en base al tipo de medida o de columna que yo le he incorporado, ya me propone una visualización. Pues en este caso me ha propuesto pues esta visualización de código o sea, unas barras, ¿vale? Le puedo ir añadiendo, pues por ejemplo, que ahora quiero ver esa visualización por categorías de productos, por ejemplo. Me iría a mi tabla categorías y aquí tengo una columna que se llama esta de aquí. Lo pincharía, que es el nombre de la categoría, lo pondría encima, ¿vale? Y ya veis que él automáticamente me va generando pues esa visualización, ¿vale? Además, por ejemplo, le quiero poner pues un filtro por fechas, ¿no? Por fiscal year, por ejemplo. Pincharía, lo arrastraría al lienzo, ¿vale? Y en este caso no le voy a decir que quiero que sea un visual, sino le voy a decir que quiero que sea una segmentación, ¿vale? Entonces ya veis que automáticamente me cambia este visual y ya lo puedo decirle ahora, por ejemplo, que sea una lista, ¿vale? Entonces yo ya puedo ir filtrando 2008, 2019, ¿vale? Como veis, como todo está relacionado, como hemos visto en el modelo, pues es muy fácil ir pinchando, ir arrastrando distintos elementos, pues yo sé, pues ventas vamos a ver por fechas y vamos a sacar las ventas. Pincho, lo arrastro, ya le digo que quiero, por ejemplo, que sea gráfico de líneas, ¿vale? Le voy a decir que no quiero, sino que quiero directamente la fecha, ¿vale? Pues ahí veis cómo está siendo la evolución de mis ventas. Pero lo potente de esto, no quiero solamente que me haga una descripción de lo que estoy vendiendo, sino quiero que me lo compare, por ejemplo, y aquí tengo otra medida para ello, contra el año anterior, ¿vale? Entonces, si lo pusiese 2009, que es cuando tengo datos, pues ya veis, pues voy viendo las ventas que estoy teniendo este año contra las ventas que estuve teniendo el año anterior, ¿vale? Ya veis que es una manera muy rápida, muy fácil de poder construir estos cuadros de mando para consumir esos modelos que hemos generado, nos hemos capturado los datos, etcétera. Y luego pues da esa capa muy de autoconsumo donde una persona sin tener no tienes que tener muchos conocimientos, ya simplemente tienes que saber qué es lo que quieres analizar. Alguien ya se ha preocupado en decirte, oye, ¿y cuánto vendiste? Si lo quiero comparar con el año anterior o si me quiero poner un KPI de cumplimiento, etcétera, pues alguien ya se ha preocupado de hacer ese trabajo. Yo únicamente lo que tengo que hacer es preocuparme en analizar, ¿vale? Y como decíamos ya, la última fase de la construcción de un business intelligence es, vale, ahora cómo lo comparto con el resto de mi organización, ¿vale? Pues recordar, estamos en Power BI Desktop, que es la herramienta de autor. Repito, todo lo que os he enseñado es gratuito. Esta herramienta la podéis descargar y podéis trabajar con ella en vuestro PC, ¿vale? Yo aquí estoy validado, veis aquí mi nombre, ¿vale? Soy una cuenta que estoy dentro del servicio de Power BI, por lo tanto, yo ya estoy conectado con ese servicio para publicar este informe, ¿vale? Podría guardar este informe pues, con las modificaciones que acabo de hacer y le podría decir publicar, ¿vale? Simplemente le voy a dar este botón. Bueno, ya veis, me aparecen un montón de destinos en los cuales puedo colocar este cuadro de mando, en este caso, pues en mi espacio de trabajo, por ejemplo, le doy a seleccionar, y dice, he hecho alguna prueba ya, me dice si lo quiero reemplazar, y aquí el sistema, el Power BI Desktop, lo que está haciendo es comunicándose con el servicio y cogiendo un fichero que lo está publicando a powerbi.com, ¿vale? Ahora cuando termine me dirá que ya ha finalizado. Bueno, ya lo tenemos, ¿vale? De forma que yo ahora me puedo ir al servicio, que es app.powerbi.com, donde ya veis, bueno, aquí estoy yo de nuevo validado con mi usuario, etcétera. Y si me voy dentro de mi área de trabajo, recordar que es donde he colocado ese informe, pues aquí tengo este demo de Power BI, ya habéis actualizado ahora mismo, lo acabamos de publicar, y si yo hiciese un clic sobre este informe, voy a ver el mismo informe que estábamos viendo dentro del texto,
¿vale? De la misma forma, solamente ya con un navegador, no necesito tener nada instalado en mi equipo, ¿vale? Lo puedo poner a pantalla completa para que lo veamos un poquito mejor, ¿vale? Ya veis que es exactamente igual, con la misma capacidad de interacción, de filtrado de los datos, etcétera, 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 ¿vale? De forma que, de una manera muy rápida, yo he compartido esta información con mis compañeros, porque ahora yo les puedo dar acceso a este cuadro de mando para que lo vean, etcétera, etcétera. Y solamente van a necesitar, como decía, un navegador para poder acceder. Lógicamente, esto también lo van a poder hacer accediendo con un móvil, con una tablet, que son aplicaciones gratuitas que te puedes descargar de las distintas stores para acceder a la visualización de los cuadros de mando, ¿vale? Bueno, hay muchísimo más cosas que contar, ¿vale? Yo creo que vamos ahí justo para el tema de preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, espero haber podido por lo menos presentaros la herramienta, que veáis un poco, de verdad, que es una herramienta bastante fácil de utilizar, sí que tiene una cierta complejidad en cómo se genera ese modelo, esas medidas, etcétera, pero una vez que eso ya está hecho, ¿vale? Es muy fácil trabajar con el sistema, ¿vale? Incluso os voy a enseñar que directamente desde el propio navegador, ¿vale? Yo puedo hacerme un nuevo informe, ¿vale? Es decir, me han consultado, o sea, me han publicado este informe, pero resulta que yo, ostras, pues es que en este mismo momento necesito hacerme uno nuevo. Pues yo me iría aquí al conjunto de datos y se me va a abrir el navegador en modo edición, ¿vale? ¿Veis que es el mismo interface que aparecía en Power BI desktop, ¿vale? Pero ahora puedo hacerlo directamente con el navegador. O sea, imaginaros en el AVE que me acaban de llamar, oye, cómo van las ventas de no sé qué, etcétera. Ostras, me abre un navegador, entro directamente aquí y de la misma forma que lo estábamos haciendo antes, ¿vale? Pues tengo las mismas tablas, la misma interactividad de pinchar y arrastrar a mi lienzo, ¿vale? Es decir, podemos trabajar exactamente igual solamente con un navegador, ¿vale? Lógicamente aquí solo trabajamos la capa de visualización, no el modelado, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco lo que os quería contar. Como siempre, se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero bueno, abrir si os parece la posibilidad de que realicéis alguna pregunta, etcétera. Abrimos el chat, ¿vale? Para que podáis, si queréis, preguntar, etcétera, ¿vale? Muy bien, Jorge, súper interesante. Hay unas cuantas preguntas. No sé si tú ves el chat por Vale. ahí. Si quieres te voy... Sí, lo veo. Para que Lo no se nos veo. escape nada. Los voy contestando, ¿vale? Me pongo la cámara para que sí veáis que no soy un robot, ¿vale? Vale, para compartir información y licencias gratuitas. Eso es, sí. No he entrado mucho en temas de licenciamiento, ¿vale? Es decir, lo que es gratuito es el Power BI de esto. Es decir, la herramienta de autor, la herramienta de generar los informes. Perdona, Yo los Jorge. puedo publicar. Sí. Si puedes leer también la pregunta, porque como esto después se lo vamos a enviar a los asistentes, vale, pues para que se enteren de la pregunta. Vale, pues comenta Ignacio, dice, cuidado, para compartir los informes no sirven las licencias gratuitas, correcto, ¿vale? Es decir, digamos, Power BI Desktop es una licencia gratuita. No hay que pagar por Power BI Desktop. Sí que Microsoft, lógicamente Microsoft al final algo de dinero quiere ganar, lo que cobra es a la hora de publicar, esa acción que yo he hecho de publicar el informe en el servicio en powerbi.com, ahí sí que ya se abren varias opciones. Sigue habiendo una versión gratuita que es para uso personal, es decir, yo subo el cuadro de mando y solo yo lo puedo ver, ¿vale? Y hay otra versión que es una versión de pago por usuario, de forma que yo puedo publicar ese cuadro de mando y dar acceso a otros usuarios. Para que os hagáis una idea, ese tipo de licencia es Power BI Pro, que cuesta unos 8,40 euros usuario mes, ¿vale? Pero repito, el desktop, a lo que intentaba referirme, es gratuito, ¿vale? Vale, José Luis me pregunta también, para publicar en organizaciones privadas, ¿es necesaria licencia Pro de pago? Por favor, comentar. Bueno, yo creo que lo acabo de decir, ¿vale? El tema de licenciamiento y de arquitectura, ¿vale? Al ser una primera masterclass de introducción no he entrado muy en detalle, pero sí deciros que hay muchas arquitecturas de despliegue. Muchas veces las organizaciones solo conocemos lo que es la gratuita y la Pro, pero luego existe la Embed, luego existe la Premium, ¿vale? Hay muchas tipologías, pero
la pregunta rápida, o sea, la respuesta rápida sería sí, cuando en una organización queremos compartir entre distintos usuarios acceso al mismo cuadro de mando, hay que adquirir una licencia Pro, ¿vale? Que como decía son esos 8,40 usuario mes, ¿vale? Esto, si queréis, lo podemos ver incluso que tenía aquí una slide muy rápido, si la encuentro, aquí, ¿vale? Estos serían las distintas opciones que tenemos a la hora de adquirir Power BI. Repito, desktop es gratuito, ¿vale? Lo que sí que debemos de pagar, pues es a la hora de publicar, ¿vale? Pues tenemos desde la versión gratuita, ¿vale? Nos permite conectarnos a orígenes de datos, pero siempre en un entorno, digamos, privado de una persona, ¿vale? Si queremos compartirlo y colaborar, nos deberíamos de ir al Pro, que sería este con 8,40, e incluso ya nos vamos, cuando somos grandes organizaciones que vamos a tener, creo que es a partir de 300, 400 usuarios, ya sale mucho más rentable trabajar con Power BI Premium, que ya no es el pago por usuario, sino pago por capacidad. Yo contrato una capacidad de despliegue, ¿vale? Vale, a ver otra cuestión. ¿Qué había? A ver. Sí. Sí, Jorge, te quería preguntar una cosa. En el caso de la licencia esta que estamos pagando de 8,40, ¿la tienes que tener tú que compartes y todos los que quieran verlo, o los que quieran verlo en un navegador no tienen que pagarla? Todos tienen que pagar, ¿vale? Es decir, repito, esta es la respuesta rápida, ¿eh? Luego hay un servicio que se llama Embed, que te permite embeber tu cuadro de mando sin que los usuarios tengan que tener licencia, etcétera, pero ya es más complejo. Es decir, habría que analizar caso por caso, ¿vale? Pero sí decirte que sí que hay una posibilidad de que los usuarios no tengan por qué tener licencia Pro solo para visualizar, ¿vale? Vale. Pero ya no es algo, digamos, por defecto que te diga, ¿no? Oye, pues los usuarios que quieran ver, pues automáticamente pueden entrar. No, hay que hacer una pequeña aplicación que, bueno, que utiliza una tecnología que se llama Embed, ¿vale? Vale, Gerard nos cuenta, para actualizar los datos de nuevo a la web o la app, ¿se tiene que volver a subir manualmente? No, no es necesario, ¿vale? Os comparto de nuevo mi pantalla para que lo veáis. Es decir, lo que pregunta es, bueno, tú has abierto, Jorge, has abierto aquí el desktop, te has conectado a tus datos que tienes en local, lo has publicado y los datos están tal cual tú los tenías en tu PC. Pero si ahora quiero actualizarlo, tengo que volver a abrir el desktop, tengo que volver a conectarme, etcétera. No, la respuesta no es que no es necesario, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para esto es un concepto que lo comentaba, pero he dicho, no voy a entrar mucho en detalles, que es lo que se denominan los gateway. Los gateway son unas puertas de enlace que nos permite permitirle a Power BI que se conecte a nuestros orígenes de datos, ¿vale? ¿Cómo? Pues vamos a verlo, si quiere responder mi navegador. Vamos a ver que este origen de datos le puedo programar directamente en el portal que se vaya actualizando hasta 8 veces al día y que él, de una forma automática, ¿vale?, se conecte a mi origen de datos, ¿vale?, y se actualice, ¿vale? Bueno, aquí lo que hace el sistema es que me divide lo que es la parte de visualización de lo que es la parte del modelo, ¿vale?, que sería esta parte de aquí. Si me voy a la parte del modelo, yo puedo hago en estos 3 puntitos, me voy a configuración, ¿vale? Y veis que me permite hacer la actualización programada. ¿Por qué? Porque este cuadro de mando yo lo tengo conectado, ¿vale?, a un gateway, ¿vale? De forma que Power BI es capaz de conectarse, digamos, a mi máquina en local, ¿vale? Y a partir de ahí yo podría actualizar programadamente y decirle, bueno, lo quiero activar y ahora quiero que me agregue una hora, pues que todos los días, ¿vale?, pues a las 5 de la mañana, ¿vale?, refresque los datos, ¿vale? O sea, no tengo que volverlo a hacer desde el desktop y volver a publicarlo, ¿vale? Vale, creo que había alguna otra pregunta. Sí, ahí arriba del chat hay más preguntas. Creo que hay 3 o 4 preguntas más.
Si quieres, a partir de David, sí. que pregunta sobre los cuadros de datos. Jesús. Vale, Dime. si los tienes tú localizadas, léemela y así Sí, te las leo, sí. Vale. David pregunta, ¿los cuadros de datos para que se relacionen tienen que contener el mismo nombre de columnas de datos? No. O sea, lo que hace es ese autodetect que hemos visto, él lo que hace es tiene un algoritmo, una lógica que va buscando, oye, si encuentro una tabla, que una columna se llame igual, que el tipo de dato que tiene es igual, entonces busca hacer esa relación, ¿vale? Pero manualmente tú puedes pinchar y arrastrar sobre cualquier campo, ¿vale? No tienen por qué llamarse igual. El hecho de que se llamen igual es facilitar esa detección, ¿vale? Automática. Vale. Eloy pregunta que ¿se pueden añadir comentarios o explicaciones sobre un gráfico? Por ejemplo, dar una explicación sobre una desviación mostrada en un gráfico. Sí, cada gráfico, ¿vale? Tiene en la capa de diseño, digamos, a ver, presento un segundo. Cuando estamos diseñando este visual, por ejemplo, veis que en la parte derecha, ¿vale? Pues aquí tengo todas las posibilidades de cuáles son las medidas que estoy introduciendo, etcétera. Y aquí, en esta de aquí, lo que hago es personalizar. Pues tienes, por ejemplo, uno que es el tooltip, ¿vale? De forma que aquí lo que hace, por ejemplo, es que cuando me pongo encima, la información que quiero que me aparezca. Puede ser información del propio dato o le puedo añadir, ¿vale? Una explicación de texto o incluso le podría añadir otro gráfico a ese tooltip, ¿vale? De forma que en ese tooltip, cuando yo me pongo encima de central y me diga que ha vendido tanto, me aparezca un desglose por categorías o lo que sea, ¿vale? Vale. Roberto pregunta, creo, bueno, esto ya he respondido. ¿El sistema procesa los datos en tiempo real en la aplicación? Vale. La respuesta es que Power BI Desktop y la conexión, etcétera, tiene dos modos de funcionamiento, ¿vale? Lo que se llama Direct Link o la importación. Yo lo he enseñado, digamos, es la más fácil, que es la importación. Es decir, yo me conecto a los datos, me los traigo a Power BI, ¿vale? Y a partir de ahí construyo el modelo, etcétera, etcétera. Pero tiene, según los orígenes de datos, tiene algún origen de datos, pues bases de datos SQL, etcétera, etcétera, que sí que nos permite esa conexión, digamos, direct query que se denomina, que es, yo no me traigo los datos, sino cada vez que el usuario hace un filtro, accede al cuadro de mando, me voy al origen, los traigo y los pinto, ¿vale? Eso es cierto que impacta un poco en el rendimiento, ¿vale? Porque lógicamente no es algo que yo ya tengo cargado en memoria, procesado, etcétera, sino que es algo que tengo que ir cada vez que el usuario hace un clic, tengo que acceder al origen de datos, traérmelos, procesarlos, etcétera, ¿vale? También, en base a, no lo he comentado, en base al real time, perdón, que me he ido a otro lado, también te permite visualizar datos, ¿vale? En tiempo real, ¿vale? Es decir, si me deja, ¿vale? Podemos, digamos, visualizar sin esa capa de modelado, sino simplemente quiero tener, yo sé, un indicador que me vaya viendo, pues, yo sé, la temperatura de la sala o la producción de una máquina o de una línea de producción en concreto, etcétera, ¿vale? Pues nos va a permitir visualizar información, si me deja, ¿vale? En tiempo real. Bueno, pues no me va a dejar, disculpar, ¿vale? No lo tenía preparado. Vale, sí, pero deciros que existe la posibilidad de que además tú ves en la pantalla cómo en tiempo real se va actualizando los datos. Ya no es algo que tú tengas que hacer un refresco de la pantalla ni nada, sino que directamente el sistema va actualizando los datos, ¿vale? Si quieres, Jesús, podemos pasar a una otra pregunta mientras intento acceder a ese cuadro de mando. Vale. María pregunta, ¿puedo importar datos de otras aplicaciones para realizar el cuadro de mando? Sí. O sea, lo que te permite es conectarte, ¿vale? A un montón de orígenes de datos, como veíamos. Muchos de ellos son bases de datos, otros son ficheros, otros pueden ser un servicio web, o sea, puede ser, vamos, prácticamente cualquier tipo de origen de datos. O sea, digamos, no te conectas a la aplicación, no te conectas a la capa de datos, ¿vale?
Pero bueno, yo llevo muchos años trabajando con esta tecnología, aún no he encontrado un origen que no me pueda conectar, ¿vale? Porque además Microsoft liberó lo que se denomina un SDK, que lo que te permite es precisamente hacer eso, ¿vale? Es decir, si tú no te puedes conectar a un origen de datos que tienes en tu organización, te puedes construir ese indicador. Bueno, ahí, no sé, pues ya lo veis, con Chrome parece que sí ha querido funcionar. Esto sigue siendo Power BI y de una manera automática y en tiempo real se me van actualizando indicadores. Estos son unos datos de prueba, pues creo que son de 3 ciudades de Estados Unidos que van publicando pues datos de su temperatura, humedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya veis que en tiempo real estamos visualizando esta información. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna Sí, pregunta más? Roberto Sí. pregunta, cuando dices que se puede conectar con Python, ¿quieres decir que puedo importar un script de AI para procesar los datos que estoy leyendo? ¿Tiene conectividad con Google Colab también? Gracias. Vale. Con Google no lo sé. Normalmente este tipo de soluciones cloud, etcétera, lo que hace Power BI es utilizar APIs, ¿vale? Normalmente este tipo de servicios liberan, digamos, APIs y te puedes conectar, ¿vale? ¿Cómo te conectas con Python y R? ¿Vale? Muy interesante la pregunta, ¿vale? Si volvemos a nuestros orígenes de datos, recordáis la capa de captación de los datos. Aquí, disculpad. ¿Vale? Vamos a ver que dentro de la ribbon, ¿vale? Que veíamos, ¿vale? Vamos a tener un tipo de transformación que es R o Python, ¿vale? De forma que si yo me voy aquí y le digo, mira, pues quiero meter ahora un script de Python. Le doy y me vais a ver que me aparece aquí abajo, ¿vale? ¿Cuál es mi script? Y ya me está diciendo que existe un dataset que se llama dataset, que es el conjunto de datos que tengo en este momento en los pasos que estoy realizando en mi Power Query, ¿vale? De forma que a partir de aquí yo podría, bueno, pues empezar a trabajar en Python. Esto ya es un editor de scripts de Python. Me está diciendo que está tirando, pues en este caso, de mi Python 3.6, ¿vale? Entonces, ¿puedo ejecutar? La respuesta es sí, puedo ejecutar esos scripts en 2 puntos. Aquí, que es en la carga de datos para generar un clúster, etcétera, etcétera, y también lo puedo ejecutar en la capa de visualización. ¿Vale? También aquí tengo scripts de R y Python. Perdonad, vuelvo a esta que estábamos haciendo. ¿Vale? También puedo incorporar, en este caso, por ejemplo, un script de R. Ahí, no lo tengo habilitado. Venga, ahí está. ¿Vale? De forma que yo ahora le digo, mira, pues quiero que los valores que tenga, que le lleguen al data frame, que le va a llegar a mi script de R, pues aquí lo tienes, ¿vale? Voy pinchando, arrastrando los valores y todos los valores que vaya colocando aquí van a ser los que va a tener R para hacer este procesado. En la capa de visualización, lógicamente, lo que se busca es que el script tenga una salida pues, a un gráfico, a una tabla, etcétera, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, Jesús? Sí, creo que hay un par y ya terminamos. Vale. Valentín pregunta, ¿vais a dar masterclass de Power BI entrando en más detalle? Bueno, esto ya respondo yo. Si vemos si queréis, pues por supuesto lo valoraremos y si vemos que hay bastante gente que lo necesita, pues adelante. Después, Lemus pregunta si existen más de un campo con el mismo nombre en 2 tablas, ¿cómo nos relaciona? Si coinciden todos los campos que hace, ¿las añade al final? ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? Repito. Si existe en una tabla... Si existe más de un campo con el mismo nombre en 2 tablas, ¿cómo los relaciona? Vale, igual ha creado confusión lo que es el autodetect de la relación manual. El autodetect, ¿vale? No sé cómo aplicaría ese algoritmo, ¿vale? Tendrá que mirar el tipo de campos, también mira la cardinalidad o la relacionalidad, es decir, si es un N1 o es un NM. Hay varios pasos que él hace. Pero recordad, siempre tenemos la opción manual de pinchar, arrastrar y decir, mira, aquí hay 2 campos iguales, no, pero es que se relaciona por este, ¿vale? O sea, eso siempre lo vamos a tener de una forma manual. Yo puedo venir aquí, como hacíamos antes, y decir, no, es que esta tabla se relaciona con esta a través de este campo. Pincho en el campo, arrastro, lo tiro aquí encima, ¿vale? Igual me da un error porque igual ni coincide ni nada. Mira, pues va a colar.
¿vale? Y ya está, y me va a relacionar esos dos campos. Él, digamos, confía en lo que acabamos de hacer, ¿veis? Me acaba de generar esta relación entre esos dos campos, ¿vale? Me va a decir si es en este caso es un 1N, ha identificado que es un 1N y me ha aplicado solamente el filtro en una de las direcciones, ¿vale? Vale. Vale, bueno, pues última pregunta. Diana pregunta, ¿dentro de una herramienta corporativa puedo crear mis propios informes con mis propios datos sin compartirlo con la organización, solo para consulta propia? Sí, eso es. Siempre vas a tener la opción de tu área de trabajo, ¿vale? Pero luego lo que es importante es que tienes aquí otras áreas de trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo todas estas áreas de trabajo en las cuales colaboro con mis compañeros, ¿vale? Lo que es importante es aquellos que conozcáis Office 365 es que estos grupos son los mismos grupos que aparecen en Teams, por ejemplo, o los mismos grupos de seguridad que he podido generarme en mi Office 365 para el acceso a un SharePoint, ¿vale? O sea, todo está compartido, ¿vale? Entonces tengo yo siempre mi área de trabajo donde está mi información personal y luego las que comparto con el resto de la organización que la tengo, digamos, aquí dentro, ¿no? Que se denomina áreas de trabajo, ¿vale? Vale, pues estupendo, Jorge. El resto de mensajes son de felicitaciones, muchísimas gracias, buena presentación. Vale. Bueno, muy bien, me alegro. Pregunta de Héctor, ¿cómo podríamos asegurar la privacidad de nuestros datos? Ya que entiendo que todo está en cloud. Vale, bueno, pues ahí la respuesta nos da el propio fabricante. Si alguien está interesado, les podemos hacer llegar un enlace, ¿vale? Donde Microsoft de alguna forma describe todo lo que, digamos, incorpora como compañía para esa seguridad. Decir que, por ejemplo, lo que hemos comentado del gateway, de la conexión que hace con nuestros sistemas para subir los datos, etcétera, lógicamente todo eso va encriptado, es un túnel que se abre entre ambos sistemas, pero una vez que está, digamos, en Power BI Service la información, todo eso a su vez está encriptado, ¿vale? Y de alguna manera protegido. Os podemos hacer llegar ese enlace si queréis porque veáis todo lo que aplica Microsoft, toda la seguridad que aplica, ¿vale? Vale, pues estupendo, Jorge. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos por asistir. Gracias. Estás en silencio, Jorge. Muchas gracias. Perdón, no, simplemente agradeceros a todos y como bien habéis comentado, si tenéis interés, os he puesto mi contacto al principio, jsanz@efor.es y bueno, si consideráis interesantes, pues vamos a hacer hablamos con Jesús una más en profundidad y entrando más en detalle de alguno de los aspectos de la herramienta, ¿vale? Muy bien. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Adiós a todos. Adiós.